Quiero primero aclarar un hecho que se suscitó el día de hoy en una entrevista en Radio Ovación. Yo me encontraba dando unas declaraciones por Radio Ovación cuando la llamada fue truncada. La última palabra que yo mencioné fue mamarracho y se comunicaron con el doctor Noriega pensando de que yo me refería a que la resolución era un mamarracho, a lo que el doctor Noriega manifestó que iba a ser sancionado y que impondría una sanción en mi contra. Yo quiero dejar en claro que en ningún momento me referí ni al doctor Noriega, ni a su resolución, ni a la Comisión de Justicia. Lo que yo intenté decir cuando la llamada se truncó, porque la llamada fue infructuosa, se corta la comunicación, es que el campeonato se estaba convirtiendo en un mamarracho. Si alguna de mis palabras ha generado algún tipo de resentimiento o ha afectado al doctor Noriega o a algún miembro de la comisión, expreso las disculpas del caso. Universitario de Deportes se maneja con un código de ética y lo cortés jamás va a quitar lo valiente. Les quiero dejar eso claramente establecido porque los líos de callejón que habían antes en el fútbol no deben regresar. El hecho de que discrepe o discrepemos o que el club discrepe con la resolución no significa que vamos a actuar faltándonos el respeto o calificando o mencionando adjetivos calificativos. Por eso quiero dejar en claro que si alguien se ha sentido afectado con las palabras que fueron truncadas porque se truncó la comunicación, expresarle las disculpas del caso. Que uno de los sustentos de la resolución establece que el partido fue suspendido y por eso debe continuar. Yo quiero mostrarles el artículo 66 de las bases del torneo. Dice a texto: postergación o suspensión de partidos. Los partidos pueden ser postergados o suspendidos únicamente por caso fortuito o de fuerza mayor. En estas circunstancias no varían los demás acuerdos establecidos en el convenio respectivo. Es decir, las propias bases establecen que los partidos solamente pueden ser suspendidos por caso fortuito o de fuerza mayor. Y eso lo pueden todos ver en el artículo 66 de las bases. Por lo tanto, no entendemos cómo se menciona que el partido fue suspendido por el árbitro cuando esto no está establecido en las bases. Segundo punto, establecer que el Club Universitario de Deportes es respetuoso de la normativa y de las disposiciones de las autoridades deportivas. Por ello, el club se presentará, si es que así lo dispone la asociación, puesto que la resolución indica o ordena que la asociación lo programe, por lo cual nosotros tenemos que esperar que la asociación disponga la programación de dicho partido. El club es respetuoso de la normativa, es la última instancia, por lo cual se presentará y cumplirá con las disposiciones, lo que no significa, vuelvo a reiterar, de que estemos de acuerdo con dicha disposición. A mi punto de vista, esta resolución premia a aquellas personas que cometen actos de violencia contra el fair play, cuando por normativa FIFA se debería promover el fair play. Esta resolución premia todo lo contrario, porque a quienes han cometido actos violentos y contra el fair play, hoy tienen la oportunidad de tener mayor puntaje del que tenían antes de dichos actos. Entonces, a mi punto de vista, esta resolución es una vergüenza para el fútbol peruano a nivel internacional. Si alguien muestra un caso de algo similar en alguna otra parte del mundo, no la van a encontrar. Y nosotros presentamos la jurisprudencia necesaria de casos recientes, de hechos similares, en los cuales se aplica el Código Disciplinario FIFA. Es importante precisar también que el artículo 77 de las bases establecen que el partido no debe ser reanudado y la resolución indica que debe ser reanudado. Y les voy a leer a título lo que dice el artículo 77. Si la responsabilidad por el desorden y daños que originan la suspensión de un partido corresponde a jugadores, cuerpo técnico y auxiliar de uno solo de los clubes y su autoría se encuentra plenamente comprobada, tal como es el caso, porque la autoría está plenamente comprobada, ninguno de los jugadores, ni el comando técnico, ni nadie que pertenezca al Club Universitario de Deportes participó de estos hechos bochornosos,
La Comisión de Justicia de la AFP le restará los 3 puntos en disputa, así como el marcador de 0-3 en favor del contrario. En este caso, el partido no será reanudado. Nuevamente, el artículo 77 de la base vuelve a aclarar que el partido no será reanudado. Por otro lado, la reanudación del partido va a implicar una serie de costos que van a tener que van a afectar a la institución, pues el club va a tener que asumir esos costos. Asimismo, tenemos el caso del jugador Yairzinho Bailón, puesto que la resolución lo nombra en la propia resolución. Yairzinho Bailón ya no pertenece al Club Universitario de Deportes. Sin embargo, la resolución indica que debe jugar. Yo les pregunto qué sucede si Yairzinho Bailón se lesiona en pleno partido. Unión Comercio con todo derecho tendría el derecho de reclamarle a la U porque su jugador se lesionó. Entonces, eso va contra toda normativa. Un jugador ya inscrito en otra institución, mediante una resolución, se le está pidiendo que juegue por otra institución. De haberse tenido que reanudar el partido acorde a base, debió haber sido a las 48 horas, 3 semanas después, y el club, que no tuvo nada que ver en el tema, se encuentra en desventaja, puesto que jugamos el día domingo y tenemos que volver a jugar entre semana. ¿Qué sucede si hay alguno de nuestros jugadores lesionados? ¿Tenemos que asumir esa desventaja por actos no imputables a nosotros? Entonces, solamente quiero concluir para darle pase al doctor Echevarría para que pueda hacer su apreciación en que esta resolución sienta un precedente muy grande, que es que cuando cometes actos de violencia termina siendo premiado. Entonces, es un premio a una institución, a unos jugadores, a un comando técnico que claramente está demostrado que solamente ellos, y bajo responsabilidad de ellos, cometieron actos de violencia, cometieron actos en contra del fair play. Y esta resolución también siente un precedente que pone en peligro a los árbitros, porque los árbitros fueron agredidos y hoy se les va a sancionar y se les cuestiona a los árbitros. Es decir, los agreden y ahora los cuestionan. Los errores arbitrales son parte del juego. Por lo tanto, no pueden emitir una resolución sobre errores arbitrales, que son parte del juego. Las bases del campeonato establecen que si un equipo comete un error en la inscripción de un jugador, por ejemplo extranjero, para un partido, se le resta los puntos ganados por ese error y establece expresamente las bases que al otro equipo no se le van a dar los puntos. En el caso de una suspensión como la que ha ocurrido, el partido que concluye por la agresión de gente del equipo rival, las bases establecen que se le quita el punto, los puntos ganados, si estaba ganando o si estaba empatando, y no dice nada qué va a pasar al equipo rival. Por eso, el Club Universitario de Deportes establecía que ante ese vacío tenía que basarse en el código FIFA, que dice expresamente que en casos de violencia se va a considerar que el partido es como que hubieran abandonado la cancha y se le daba un marcador de 3-0 y el partido ganado al equipo rival. Un principio elemental del derecho es que no se puede aplicar una prohibición por analogía, no se puede aplicar una excepción por analogía. Por lo tanto, el principio que establece que cuando hay un error en la inscripción de unos jugadores, esa provisión de darle los puntos al otro equipo, en este caso, nosotros habíamos solicitado los 3 puntos, porque de caso contrario se nos estaría aplicando esa excepción a nosotros. Yo, como dice Jorge, lamento el fallo. Creo que el Tribunal de Justicia, por querer ser equitativos o quizá por una intencionalidad de ser justos y que no afectar el juego, han fallado, pero han fallado en contra de las mismas bases, porque las bases establecen, como acaba de leer Jorge, que no se puede reanudar un partido cuando se ha suspendido por violencia de un equipo. Expresamente lo dice el artículo 77. Entonces, nosotros desde un primer momento estábamos
convencidos que los 3 puntos se tenían que adjudicar al equipo que había perdido la posibilidad de alcanzar el triunfo en la cancha. Quedaban más o menos unos 10 minutos, quizá descuentos, y desde un primer momento, como digo, pensamos que nos iban a dar la razón por estos argumentos. Sin embargo, bueno, tenemos que ahora asumir pues este fallo y jugar los minutos que faltan, ¿no? Suficientemente claro el tema. Yo creo que un tema que hay que recalcar es que la U finalmente, aunque discrepa absolutamente con el fallo emitido por la Comisión de Justicia de la Federación, obviamente es respetuosa de las normas y va a cumplir lo que se ha determinado, digamos, ¿no? Y que en este momento la determinación del cuándo y el dónde compete a la asociación, y que la U como club, al margen, como digo, de su absoluta discrepancia con la forma como ha sido adoptado este fallo, el fallo que se ha adoptado, que por los argumentos vertidos tanto por Jorge como por Andrés, queda demostrado que es un fallo, por decirlo menos, cuestionable, y en contra de las normas de la FIFA. Como digo, el club va a respetar y va a asumir y va a tener que cumplir con lo que finalmente decida la asociación en cuanto al escenario y a la fecha del partido. Entendemos, de acuerdo a la información que tenemos, que para las 2 fechas planteadas por la Comisión de Justicia, que son martes y miércoles, no existe estadio disponible, porque obviamente no va a ser en ningún estadio de uno de los clubes, por razones obvias de seguridad, y tanto el Estadio Nacional como el Estadio Miguel Grau y el Estadio Nacional están los 3, entendemos, alquilados y ocupados por otros espectáculos. Un espectáculo musical en el Estadio Callao fin de semana. Entonces realmente va a ser muy complicado poder cumplir con estas normas. Entonces la asociación tiene el complejo encargo de definir dónde se juega, y el caso del futbolista Baigón es un caso absolutamente... no sé cómo se va a plantear que cumpla un jugador de otro equipo jugar por un equipo del cual ya no pertenece. Y también entiendo que el árbitro ha sido suspendido y no está en capacidad de dirigir, entonces van a tener que suspender esa suspensión para que el árbitro pueda continuar dirigiendo el partido, ¿no?